Bienvenido a un lugar donde la mente se desnuda y las intenciones ocultas no pueden escapar. Hoy vas a descubrir algo que pocas personas se atreven a mirar: cómo detectar a un mentiroso antes de que te manipule. Te aseguro que después de ver este video, tus conversaciones nunca serán las mismas, y tú tendrás un ojo entrenado para leer entre líneas, detectar falsas sonrisas y preguntas tramposas. Pero antes de sumergirnos en este fascinante y peligroso mundo de la psicología oscura, haz algo sencillo. Da like a este video y suscríbete al canal para no perderte ningún secreto que podría salvarte de engaños sutiles y peligrosos. Imagina esto: estás en una cafetería. Alguien se acerca con una sonrisa amable y empieza a hacerte preguntas que parecen inocentes, pero cada una tiene un propósito oculto. Puede que no lo notes al principio, porque los mentirosos son expertos en disfrazar sus intenciones. Pero hay patrones que siempre repiten, señales que tu mente puede aprender a reconocer si sabes dónde mirar. Hoy vamos a descubrir esas preguntas, las 6 que revelan a alguien que miente, manipula o intenta controlarte, incluso sin que te des cuenta. La primera pregunta que un mentiroso siempre hace tiene un encanto engañoso, porque parece genuina y hasta preocupada por ti. Suele comenzar con algo así como: ¿estás seguro de eso? ¿O de verdad pasó así? Suena inocente, ¿verdad? Pero en realidad, esta pregunta está diseñada para sembrar duda en tu mente, hacerte cuestionar tu propia memoria y percepción. Los mentirosos saben que una vez que dudas de ti mismo, empiezas a depender de ellos para validar tu realidad. Es un truco sutil, casi hipnótico. Piensa en esa vez que un amigo inventó una historia y cuando le cuestionaste, respondió con un «¿estás seguro de que lo recuerdas bien?». Te sentiste confundido, casi culpable por dudar. Ese es el poder de esta pregunta. No busca información, busca control. Y no es casualidad que los manipuladores la repitan constantemente, porque funciona. Tu mente empieza a oscilar entre la certeza y la duda, y sin darte cuenta, ellos toman ventaja. La segunda pregunta que los mentirosos siempre hacen es tan sutil que a veces pasa desapercibida. ¿Por qué harías eso? ¿O por qué dirías eso? Suena como una búsqueda de explicación, casi como si quisieran entenderte, pero en realidad están evaluando cómo pueden manipular tu respuesta. Es un juego psicológico. Te ponen en una posición vulnerable, obligándote a justificar cada palabra, cada pensamiento, como si tuvieras que probar tu honestidad constantemente. Imagina estar en una reunión y alguien que apenas conoces te hace esta pregunta después de una pequeña declaración tuya. Tu instinto es explicar, detallar, defenderte. Y justo ahí es donde el mentiroso gana terreno. Cada palabra que dices puede ser retorcida más tarde para poner en duda tu credibilidad. Es como dejar que un ladrón pase por la puerta mientras tú le das las llaves de tu propia casa sin notarlo. Lo interesante es que esta pregunta también funciona como un medidor de emociones. Los manipuladores la usan para leer tu reacción. Si titubeas, si tu voz cambia, si tu mirada se esquiva, han encontrado una grieta por donde empezar a infiltrarse. Y no siempre es obvio. Algunos mentirosos son expertos en hacer que parezca un gesto de curiosidad o interés genuino, mientras en realidad están construyendo un mapa de tus vulnerabilidades. Con cada pregunta como esta, su objetivo no es obtener información sobre ti, sino sobre cómo te mueves, cómo piensas y cómo puedes ser influenciado. Es un recordatorio de que a veces no importa lo que digas, importa cómo reaccionas. Los mentirosos se alimentan de tu duda y de tu necesidad de ser entendido, porque ahí es donde te vuelven manipulable. La tercera pregunta que los mentirosos siempre hacen es particularmente peligrosa porque apela directamente a tu sentido de culpa. ¿Acaso hice algo malo? ¿O te molestó algo de lo que dije? En apariencia suena a una búsqueda de armonía, a una disculpa, pero su verdadero propósito es poner el foco en ti, en tu reacción, y no en ellos.
Con esta pregunta, logran que te sientas responsable de cualquier tensión, desviando la atención de su mentira hacia tu conciencia. Imagina la escena. Alguien te cuenta una versión de los hechos que no coincide con la tuya y al cuestionarle, responde con esa pregunta. De repente, eres tú quien empieza a dudar. ¿Será que me estoy tomando las cosas demasiado a pecho? ¿Será que exageré? Esa es exactamente la trampa. Mientras tu mente gira tratando de justificar tus emociones, el mentiroso mantiene intacta su mentira, escondida bajo una cortina de preocupación aparente. Este tipo de pregunta también funciona como un pequeño experimento psicológico. Quieren medir tu nivel de autocontrol y empatía. Si reaccionas con irritación o defensa, ellos registran esa respuesta para usarla más tarde a su favor. Si reaccionas con calma, aprenden hasta dónde pueden estirar la cuerda antes de que te des cuenta. Los mentirosos entienden que el poder no está solo en lo que dicen, sino en cómo logran que tú te sientas culpable por sentir lo que sientes. En pocas palabras, esta pregunta convierte tu propia mente en un campo de batalla silencioso, donde ellos operan con ventaja, manipulando la culpa y la duda sin necesidad de levantar la voz. Y lo más aterrador es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás jugando su juego, porque parece tan inocente, tan genuina, tan preocupada por ti. La cuarta pregunta que los mentirosos siempre hacen es un clásico disfrazado de curiosidad. ¿Quién más lo sabe? ¿O se lo contaste a alguien más? Suena inofensiva, como si quisieran asegurarse de que todo esté claro. Pero en realidad su intención es evaluar tu red de confianza y encontrar posibles grietas por donde colarse. Cada palabra que dices sobre otros, cada detalle que compartes, se convierte en información que ellos pueden usar más adelante para manipular la situación a su favor. Piensa en una conversación con alguien que aparenta interés genuino en tu vida. Te preguntas, ¿por qué me pregunta eso? Y mientras respondes, ellos están construyendo un mapa de tus relaciones, identificando aliados, vulnerabilidades y posibles puntos débiles. Es un juego silencioso y estratégico. Tu inocencia se convierte en una fuente de datos para sus futuras mentiras o manipulaciones. Esta pregunta también funciona como un pequeño test de lealtad. Están midiendo qué tan confiable eres con la información que posees y cómo reaccionas ante la presión de proteger a otros o a ti mismo. Si titubeas, si revelas más de lo que deberías, han logrado abrir una puerta invisible hacia tu mundo, una puerta que solo ellos saben que existe. Lo más insidioso de todo esto es que no es solo sobre lo que dices, sino sobre cómo lo dices. Un cambio sutil en tu tono, una pausa demasiado larga, una mirada esquiva. Todo eso les da pistas para anticipar tus movimientos. Es como si jugaran ajedrez contigo, moviendo sus preguntas como piezas maestras mientras tú crees estar teniendo una simple charla casual. La sexta pregunta que los mentirosos siempre hacen es un clásico disfrazado de preocupación. ¿No te importa que haya pasado esto? ¿O de verdad te afecta tanto? Suena a empatía, a interés genuino por tus sentimientos, pero en realidad es un instrumento para medir tu reacción emocional y manipularla a su favor. Quieren observar cómo respondes, qué tan sensible eres a la culpa, al miedo o a la sorpresa, y usar esa información para moldear tu percepción de la situación según sus intereses. Imagina que alguien te cuenta un detalle ambiguo sobre un asunto que te toca personalmente y te lanza esta pregunta. Tu instinto puede ser defender tus emociones, justificarte, incluso sentirte confundido por la intensidad de tus propios sentimientos. Mientras haces eso, el mentiroso está estudiando cada gesto, cada cambio en tu respiración, cada titubeo en tus palabras. Todo esto le permite anticipar tus movimientos futuros y planear su siguiente maniobra sin que lo notes. Lo intrigante es que esta pregunta, al igual que las otras 5, funciona más allá de la lógica. No buscan una respuesta concreta, sino un mapa de tus vulnerabilidades,
una manera de probar tu control emocional y tu capacidad de reacción. Cada palabra que pronuncias frente a esta pregunta se convierte en información valiosa para ellos. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás participando en un juego que ellos controlan. En este punto, ya puedes empezar a notar un patrón. Cada pregunta que hemos visto tiene un hilo común. Todas buscan manipular tu mente. Todas juegan con tus emociones. Y todas están diseñadas para que tú seas la parte vulnerable, mientras el mentiroso se mantiene protegido detrás de su aparente interés o inocencia. Ahora que conoces las 6 preguntas que los mentirosos siempre hacen, es hora de mirar más de cerca cómo se manifiestan en la vida cotidiana. La clave está en observar no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Un mentiroso experto no necesita levantar la voz ni exagerar sus gestos. Sus movimientos son sutiles, calculados, diseñados para que tú bajes la guardia sin siquiera notarlo. Imagina que un compañero de trabajo te dice: ¿estás seguro de que esa fue la cifra correcta? Y luego añade no te importa que esto afecte al equipo. Si lo analizas bien, verás que no busca claridad, sino provocar duda y medir tu reacción. Mientras tú intentas explicar, justificar o defender tu posición, él ya está evaluando tus emociones, midiendo tu confianza y preparando su siguiente maniobra. Otro ejemplo ocurre en relaciones personales. Alguien con quien sales constantemente puede preguntarte: ¿de verdad te molesta que haya hablado con otra persona? ¿Quién más lo sabe? Si no estás atento, puedes caer en su trampa y sentir que debes explicar cada detalle de tu vida, cada sentimiento, mientras ellos registran cada reacción, cada gesto, cada pausa. Es un patrón que se repite una y otra vez. Y una vez que lo reconoces, empiezas a ver cómo algunos conflictos o discusiones eran menos sobre los hechos y más sobre manipular tu percepción. El primer paso para defenderte es aprender a sentir estas preguntas antes de responder. Antes de contestar, observa. ¿Parece interés genuino o hay un hilo de control, duda o culpa en su formulación? ¿Están buscando información real o tu reacción emocional? Esta simple pausa puede cambiar completamente el juego, porque corta la ventaja del mentiroso y te devuelve el control de la situación. Ahora que sabes cómo identificar las preguntas y el patrón que siguen los mentirosos, es importante entender que estas estrategias no siempre aparecen de manera obvia. Muchas veces, la manipulación es tan sutil que parece casi un juego de confianza o afecto. Por eso quiero contarte una historia que ejemplifica cómo estas 6 preguntas pueden entrelazarse en la vida real y afectar incluso a las personas más cuidadosas. Imagina a Laura, una joven profesional que siempre se ha considerado intuitiva y perspicaz. Un día conoce a alguien que parece encantador, atento y aparentemente honesto. Al principio todo es agradable. Preguntas inocentes, conversaciones profundas, un interés genuino por sus pensamientos. Pero poco a poco comienza a notar pequeñas grietas, comentarios que siembra duda, preguntas que generan culpa y una sutil necesidad de justificar sus propias decisiones constantemente. Primero fue él: ¿estás seguro de eso? Luego, ¿por qué harías eso? Y poco a poco cada una de las preguntas que hemos visto fue apareciendo en sus conversaciones cotidianas. Laura no lo percibió de inmediato. Parecía que todo era natural, como si simplemente estuviera conociendo a alguien. Pero con el tiempo, comenzó a sentir que cada interacción drenaba su confianza, como si su mundo interno estuviera siendo medido, estudiado y moldeado sin que ella tuviera control. Lo fascinante de esta historia es que, aunque el mentiroso usaba las mismas 6 preguntas que ahora conoces, la forma en que las combinaba y el momento en que las lanzaba creaba una red invisible, casi perfecta, de manipulación psicológica. Cada pregunta individual parecía inofensiva, pero juntas formaban un patrón que, sin darse cuenta, atrapaba a Laura en un juego de control emocional. A medida que Laura comenzó a notar el patrón, algo cambió dentro de ella. Cada pregunta,
Cada pequeño gesto de duda o manipulación dejó de ser invisible. Ya no se sentía atrapada. Empezó a reconocer las estrategias del mentiroso y a poner límites claros, a responder desde la seguridad de su propio juicio en lugar de la duda que alguien más intentaba sembrarle. Comprendió que la clave no era evitar las preguntas, sino aprender a leerlas, sentirlas y decidir cuándo merecían una respuesta y cuándo simplemente no le pertenecían. Lo más poderoso que podemos aprender de esta historia es que los mentirosos dependen de nuestra inseguridad, alimentan la duda, explotan la culpa y estudian nuestras reacciones para manipularnos. Pero una mente alerta y consciente de estas 6 preguntas se convierte en un escudo impenetrable. Las palabras ya no tienen el mismo control. Las intenciones ocultas ya no pueden atraparnos y nuestra propia percepción se fortalece como nunca antes. Ahora, piensa en tu vida diaria, en el trabajo, en las amistades, en relaciones cercanas. Cada vez que alguien te haga una de estas preguntas, recuerda a Laura y cómo recuperó su control. Observa, siente y actúa desde tu propia seguridad. Ese es el verdadero poder de la psicología oscura. Conocer los secretos para no ser víctima de ellos, sino para proteger tu mente y tu mundo emocional. Si este video te abrió los ojos y quieres seguir aprendiendo a detectar manipuladores, protegerte de mentiras y explorar más secretos de la mente humana, dale like a este video y suscríbete al canal. Aquí no solo descubrirás las estrategias ocultas de los demás, sino que también aprenderás a fortalecer tu propia mente, a no dejarte engañar y a ver la verdad incluso donde parece invisible. Tu percepción es tu mayor arma. Manténla afilada.